Oscuridad. ¿Qué sensaciones surgen cuando te encuentras envuelto en ella? ¿Es miedo lo que corre por tus venas? ¿Es ira derivada de sentimientos de abandono? ¿O tal vez se manifiesta como un vacío profundo, un vacío hueco que hierve a fuego lento con desesperación? Para algunos, sin embargo, la oscuridad no es una prisión. Se convierte en un patio de juegos, un reino donde las anomalías florecen en las sombras, abrazando el vacío como si fuera un viejo amigo. Ahora, permítanme plantear una pregunta que invita a la reflexión. ¿Qué define realmente nuestra humanidad? ¿Es nuestra carne y sangre? ¿Nuestra capacidad de pensar y elegir? No, esas características no nos distinguen. Incluso las criaturas que invocamos a la existencia comparten esos rasgos. Tal vez sea nuestra capacidad de ser amables, nuestro deseo innato de hacer el bien en el mundo. Una vez más, sostengo que esta noción se queda corta. La amabilidad a menudo puede servir como fachada, una mentira reconfortante que nos decimos a nosotros mismos para ocultar nuestra verdadera naturaleza. Lo que en definitiva nos define es nuestra capacidad de cometer actos malvados mientras nos disfrazamos de virtud. Libramos guerras, destruimos vidas y saqueamos recursos, todo ello mientras proclamamos la rectitud como nuestro estandarte. Ansiamos poder, enmascarando nuestra codicia con la promesa hueca de servir al bien mayor. Los animales son más simples, más transparentes en sus motivos. Cuando matan, sus razones son claras e instintivas. Pero la humanidad, somos mucho peores. Demonios que sonríen y ocultan su lado monstruoso bajo una apariencia de civilidad. Como la luna, solo revelamos nuestra luz y ocultamos deliberadamente nuestras verdades más oscuras. Cuando vislumbras esa oscuridad, llegas a una conclusión desgarradora. Somos, de hecho, la encarnación misma del mal. ¿No ves la verdad en eso? Liberación Yin-Yang. Cataclismo, la voz de Naruto resonó en el cielo oscurecido por la tormenta, su peso tenía un siniestro carácter definitivo. Levantó la palma de la mano hacia el cielo, su mano temblaba por el chakra concentrado y puro. A su alrededor, el mundo parecía contener la respiración en un terror colectivo, el aire estaba denso con una quietud inquietante. Los truenos retumbaban siniestramente en la distancia, cada rayo dejaba cicatrices irregulares en el cielo, mientras el horizonte se retorcía en un tono rojo sangre, antinatural y amenazador. El día fue devorado por una avalancha de oscuridad. En un momento que desafió a la razón misma, el sol se eclipsó y fue reemplazado por una luna pálida y fantasmal. Era como si la propia estructura de la realidad se hubiera doblegado a la voluntad de Naruto, rindiéndose al caos que ahora reinaba. Se alzaba como un faro de destrucción en medio de la tormenta, su presencia dominaba el campo de batalla, una figura tan aterradora que incluso los shinobi más curtidos en la batalla flaqueaban. Su chakra dorado iluminaba la tierra manchada de sangre, proyectando largas sombras sobre los rostros petrificados de sus camaradas y enemigos por igual. Luego, con un destello cegador, Naruto desató un rayo que atravesó el cielo como un juicio divino. Atravesó las espesas nubes y su brillo iluminó el desolado paisaje a kilómetros de distancia. La magnitud del espectáculo era incomprensible y dejó a todos paralizados, incluido el Kage, que solo podía observar en silencio y asombrado. ¿Qué es eso?, dijo un shinobi aterrorizado, con voz temblorosa, incapaz de apartar la vista de la cataclísmica exhibición que se desarrollaba arriba. La voz de Naruto atravesó el miedo como una espada que atravesaba la carne, tranquila pero llena de una inquietante finalidad. La primera alineación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, preludio de la aniquilación. Explosión de reencarnación de la rueda dorada. Con un movimiento rápido y sin esfuerzo, Naruto bajó el brazo y desató una espada colosal de luz pura y radiante. El rayo se estrelló contra la tierra con un rugido ensordecedor y el campo de batalla tembló violentamente bajo su fuerza. La luz cortó al ejército enemigo en un instante, atravesando las filas como si fuera papel frágil ante un fuego imparable. La onda expansiva que siguió fue inmensa y transformó el paisaje en sí. Un abismo enorme atravesó el suelo, tan vasto y profundo que hizo que el campo de batalla fuera irreconocible. Desde arriba, la devastación parecía surrealista. Konoha había sido dividida en dos. La tierra crujió bajo el peso de la destrucción mientras escombros, ladrillos y escombros caían como lluvia, destrozando las calles y casas que alguna vez fueron familiares. Los cimientos mismos de la aldea habían quedado destrozados. Ark. Se escuchó el grito agonizante de un shinobi de Tsunagakure, con las piernas cortadas limpiamente y la herida cauterizada por la pura intensidad del chakra de Naruto.
A su alrededor, el campo de batalla estaba sembrado de los restos mutilados de sus camaradas, cuerpos esparcidos como muñecos olvidados, algunos reducidos a nada más que manchas oscuras en la tierra. ¿Qué demonios? Jadeó Kiba, con la voz quebrada mientras miraba con los ojos muy abiertos la masacre, apenas capaz de comprender la magnitud de lo que acababa de presenciar. Su respiración se entrecortó por la incredulidad. ¿Ese fue Naruto? A su lado, Hinata estaba en estado de shock, con el corazón acelerado en el pecho. La devastación, el poder absoluto que irradiaba Naruto, superaba todo lo que ella podría haber imaginado. No podía apartar los ojos de él, su mente luchaba por comprender la verdad en que se había convertido. El Sharingan de Sasuke cobró vida, desesperado por darle sentido a la situación, pero incluso su visión se vio abrumada. Maldijo en voz baja, la frustración aumentó al darse cuenta de la profundidad de la transformación de Naruto. Ni siquiera puedo rastrear su chakra, sus pensamientos se aceleraron. ¿Está reprimido o es tan denso que está más allá de la comprensión? Al otro lado del campo de batalla, un shinobi sostenía en sus brazos el cuerpo sin vida de una mujer, cuya carne estaba quemada hasta el punto de resultar irreconocible. El hedor de la carne carbonizada flotaba en el aire como una densa niebla. «Miyuki», gritó el hombre, con la voz ronca por el dolor. Sus gritos angustiados llenaron el silencio mientras Kankuro, temblando y tratando de mantener la compostura, le gritaba que se moviera, que dejara atrás a los muertos. Pero el hombre estaba sumido en la desesperación, incapaz de escapar de la gravedad de su pérdida. Como si los cielos mismos reflejaran la angustia que se sentía abajo, el cielo se oscureció aún más y el aire vibraba con una sensación de fatalidad inminente. El suelo tembló bajo sus pies y las grietas se abrieron en la tierra como una red de promesas rotas. Kankuro entrecerró los ojos y se le aceleró el pulso. Otra vez no, esta devastación, otra vez no. Naruto se encontraba en el epicentro de la destrucción, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Hiruzen a través del caos. No había calidez en la mirada, solo un propósito frío y distante. Su voz se escuchó una vez más, una proclamación sombría que envió una ola de terror a todos los que la escucharon. La segunda alineación. Cada palabra estaba impregnada de una finalidad. Esta no era una batalla común, era algo mucho más aterrador. Era como si Naruto se hubiera convertido en una fuerza de la naturaleza, su incansable búsqueda de la paz ahora se manejaba como un arma, indiferente al costo. El suelo tembló una vez más, el cielo retumbó siniestramente en respuesta al inmenso chakra que se acumulaba en su interior. El campo de batalla esperaba, impotente, lo que vendría después. En algún lugar en el fondo de sus mentes, todos los shinobi comprendieron. Estaban presenciando el verdadero poder de Uzumaki Naruto. Esta ya no era una guerra librada con estrategia o artes shinobi. Esta era la aniquilación llevada a cabo por un hombre cuyo camino hacia la paz se había vuelto tan absoluto que exigía la destrucción de todo a su paso. El mundo pronto sería testigo de la fuerza total y desenfrenada de Uzumaki Naruto. Y nadie se salvaría. Capítulo 1. Génesis. Demonio. Monstruo. Escoria. Las palabras resonaron en la mente de Naruto, irregulares e implacables, como los recuerdos de una pesadilla que se negaban a desaparecer con la luz de la mañana. Tenía solo 13 años, pero esas palabras, lanzadas contra él desde la infancia, habían dejado cicatrices profundas en su corazón. Lentamente, sus ojos se abrieron y se quedaron mirando fijamente el techo agrietado y desgastado que había sobre él. El pequeño apartamento estaba en silencio, salvo por el lejano canto de los pájaros en el exterior y el débil canto de un gallo que anunciaba el nuevo día. Sin embargo, en medio de la quietud, Naruto sintió que el mundo lo oprimía, como si todo lo que había más allá de esas paredes contuviera la respiración, esperando. Se quedó allí, inmóvil, atrapado en el silencio. La luz del sol matutino se filtraba a través de las frágiles cortinas y proyectaba suaves dibujos sobre el suelo, pero su calor no le llegaba. Sentía el cuerpo pesado y el corazón, más pesado todavía. Otra vez ese sueño, susurró a la habitación vacía, con la voz ronca por el peso de sus pensamientos. Desvió la mirada hacia la ventana. El cielo se estaba iluminando, sus suaves tonos de azul matutino se desvanecían en el dorado pálido del amanecer. El sol ascendía con firmeza, indiferente al mundo que se encontraba debajo. Debería haberle hecho daño a los ojos, ese brillo penetrante, pero Naruto apenas lo notó. Sus ojos cerúleos estaban apagados, entrecerrados por el aburrimiento que venía de los días que se confundían uno con otro, un ciclo interminable de despertar, soportar y sobrevivir. Se frotó los ojos instintivamente con la mano, pero era más por costumbre que por necesidad.
De sus labios se escapó un suspiro, cargado de cansancio que no se debía a la falta de sueño. Se incorporó lentamente, su cuerpo protestó por el movimiento, y por un momento permaneció inmóvil, mirando fijamente al vacío. Su habitación era pequeña, escasamente decorada y fría. Una cama improvisada, un espejo roto y las pocas cosas que poseía estaban esparcidas por el suelo. Era un reflejo de su vida, sencilla, vacía, solitaria. El silencio se prolongó y, como para romper la monotonía, una sonrisa traviesa se dibujó en las comisuras de la boca de Naruto. Su mirada se desvió hacia el cielo, hacia el sol brillante que ascendía cada vez más alto, y por un breve instante, su imaginación cobró vida. ¿Y si pudiera tener ese poder en sus manos? Un puñado de luz solar, dorada y resplandeciente, algo que nadie podría ignorar. La idea era absurda, infantil incluso, pero trajo un destello de alegría a su corazón, como una chispa fugaz en la oscuridad. Se rió suavemente ante la idea. El sonido era casi extraño en la habitación silenciosa. Por un breve momento, fue solo un niño que soñaba con cosas imposibles, sin el peso de su existencia. Pero el momento pasó, como siempre. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por la familiar máscara de indiferencia, y con un gruñido, Naruto se obligó a salir de la cama. Sus pies tocaron el suelo frío, el frío le mordió la piel, pero no le prestó atención. Se había acostumbrado a la incomodidad. Otro día más. Otro día interminable siendo Naruto Uzumaki, el marginado, el huérfano, el niño marcado por algo que apenas entendía. Se arrastró por la habitación, frotándose los últimos restos de sueño de los ojos mientras miraba su reflejo en el espejo agrietado. Su rostro era joven pero desgastado, los años de aislamiento y rechazo ya eran visibles en sus rasgos. Su cabello rubio desordenado sobresalía en todas direcciones, sus características marcas parecidas a bigotes sobresalían en sus mejillas. Pero eran sus ojos lo que más llamaba la atención. Esos ojos azules, una vez llenos de vida y desafío, ahora opacos por las cargas que soportaba. Se quedó allí un momento más, preguntándose si el chico que lo miraba sería alguna vez algo más que el chivo expiatorio de la aldea. Demonio. Monstruo. Escoria. Las palabras seguían allí, rondando como fantasmas, siempre esperando a ser susurradas a sus espaldas. Supongo que ya es hora, murmuró para sí mismo, agarrando la conocida chaqueta naranja del suelo y poniéndosela. Era demasiado grande, estaba un poco hecha jirones y era una de las pocas cosas que realmente se sentía como suya. La chaqueta había pasado por todo con él. Cada burla, cada desprecio, cada día que había pasado esquivando miradas en las calles de Konoha. Ahora era parte de su armadura, un escudo brillante contra una aldea que se negaba a verlo como algo más que el demonio dentro de él. Pero hoy era un día de escuela, y eso significaba que tenía que enfrentarse a ellos otra vez. A los compañeros de clase que lo evitaban, a los profesores que apenas lo reconocían y a los aldeanos que no ocultaban su desdén. No importaba cuánto trabajara o cuánto gritara para llamar la atención. Para ellos, siempre sería un extraño. Naruto se enderezó, tratando de sacudirse la tristeza. Hoy podría ser diferente. Tal vez, solo tal vez, este sería el día en que lo verían a él, no al demonio, no al monstruo, sino a él. Y si no lo hacían, bueno, simplemente tendría que obligarlos. Con una última mirada a la luz del sol que se filtraba por la ventana, Naruto hizo crujir sus nudillos y su sonrisa regresó con renovada determinación. Está bien, dijo a la habitación vacía. Hagámoslo. Y con eso, Naruto Uzumaki salió al mundo una vez más, listo para enfrentar lo que le aguardara. Salto de línea. Al salir de su pequeño y poco iluminado apartamento, Naruto respiró hondo, preparándose para otro día en la aldea. El sol de la mañana colgaba perezosamente en el cielo, arrojando un tono dorado sobre los tejados de Konoha, pero no hacía mucho para calentar el frío que siempre parecía seguirlo. Su destino le resultaba familiar, casi rutinario. La primera parada, Ichiraku Ramen, el único lugar que siempre parecía recibirlo con los brazos abiertos. Una sonrisa tiró de la comisura de sus labios al pensarlo. Por la mañana, al mediodía o por la noche, era la única comida que nunca lo decepcionaba. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de Konoha, la atmósfera a su alrededor cambió. Era sutil, algo que la mayoría de la gente no notaría, pero Naruto se había acostumbrado a eso con el paso de los años. Los aldeanos se movían con sus rutinas diarias, pero cuando él se acercaba, la multitud se separaba inconscientemente, dejando un amplio espacio a su alrededor como una barrera invisible. Algunas personas miraban hacia otro lado, fingiendo no verlo, con sus rostros inexpresivos, mientras que otras eran menos discretas. Burlas, miradas de reojo y algún que otro susurro que llegaba a sus oídos.
No se inmutó, ni siquiera aminoró el paso. Ese día, no le molestaba tanto como de costumbre. Estaba demasiado cansado, demasiado agotado para que le importara. Su expresión inexpresiva no delataba nada mientras caminaba por el pueblo, con la mirada al frente, ignorando las conocidas oleadas de desdén que lo invadían. Sin embargo, bajo esas miradas hostiles, Naruto podía sentir algo más potente que el odio. Miedo. Estaba allí, acechando detrás del desprecio, un miedo crudo y tácito hacia él, como si fuera una bomba de relojería, un peligro que podría explotar en cualquier momento. No entendía del todo por qué le temían. Nunca se lo había preguntado. Pero ese miedo persistía, como una sombra que se negaba a alejarse de él. Un día, pensó, un día entenderé por qué. En poco tiempo, Naruto llegó a su lugar favorito, el letrero de madera de Ichiraku Ramen se balanceaba suavemente con la brisa. Se le escapó una risita al darse cuenta de lo inmerso que había estado en sus pensamientos durante su caminata. El aroma familiar de caldo, fideos e ingredientes frescos llenó el aire, envolviéndolo como una manta cálida. Por primera vez esa mañana, su expresión indiferente habitual se transformó en una sonrisa genuina. Este lugar era diferente. Allí, en este pequeño puesto de ramen, no había susurros ásperos ni miradas cautelosas. Ichiraku era una especie de santuario, un refugio donde no lo juzgaban ni lo temían. Era uno de los pocos lugares donde Naruto podía ser simplemente Naruto. Un niño que amaba el ramen, nada más. Al entrar, una voz alegre lo saludó. «Buenos días. Tome asiento». Ayame, la amable camarera e hija del dueño del puesto, asomó la cabeza desde la cocina y su rostro se iluminó al verlo. Naruto. «Buenos días. Deberías ir a clase pronto, ¿no?» Naruto se dejó caer en su asiento habitual y sonrió aún más. «Buenos días, Ayame. Sí, lo sé. Hoy tenemos exámenes. La tercera es la vencida, ¿no?» Ayame enarcó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa juguetona mientras se limpiaba las manos en el delantal. «¿La tercera vez, eh? Has estado fallando a propósito, ¿no?» Bromeó, aunque sus ojos tenían un destello de preocupación. Naruto se encogió de hombros, el brillo travieso en sus ojos lo delató. «Tal vez. Quiero decir, no tenía ganas de apresurarme en todo este asunto de los shinobi. Uchiha Itachi, Ataque Kakashi, esos tipos empezaron jóvenes, pero yo... no tengo prisa. Además», agregó con un guiño, «estoy seguro de que aprobaré esta vez, probablemente». Ayame suspiró, cruzándose de brazos mientras se apoyaba contra el mostrador. «Eres imposible, Naruto. Podrías aprobar esos exámenes si realmente lo intentaras. ¿Por qué no acabar con esto de una vez? Tendrás que enfrentarlo tarde o temprano». Hizo un gesto con la mano con desdén, ansioso por evitar que la conversación se volviera demasiado seria. «Sí, no te preocupes por eso. Lo tengo bajo control. Ahora, ¿qué tal ese ramen? Tengo que cargar combustible antes de hacer esos exámenes, ¿sabes?» Ayame puso los ojos en blanco, aunque la sonrisa no abandonó su rostro. Está bien, el ramen está listo enseguida. Sabes, para alguien que siempre llega tarde a clase, seguro que te tomas tiempo para desayunar. Naruto sonrió más ampliamente, reclinándose en su asiento, con las manos apoyadas detrás de su cabeza. Oigan, prioridades. Además, necesito mi fuerza. Hoy será el día, puedo sentirlo. Mientras Ayame desaparecía en la cocina para preparar su pedido habitual, la sonrisa de Naruto vaciló un poco y fue reemplazada por una expresión más pensativa. Sabía que ella tenía razón, no podía seguir eludiendo lo inevitable. Los exámenes de la academia eran solo otro recordatorio de lo mucho que aún tenía que llegar, de lo mucho que necesitaba demostrar, no solo a la aldea, sino a sí mismo. Pero allí, en ese momento, con los sonidos familiares del caldo chisporroteante y el reconfortante olor del ramen llenando el aire, Naruto se permitió olvidar, aunque fuera por un momento. Allí, él no era el paria de la aldea ni el niño que llevaba la carga de un demonio en su interior. Era solo Naruto, un niño de 13 años que intentaba entender las cosas. Y por ahora, eso fue suficiente. Salto de línea. Naruto llegó a la academia, sus pies se movían automáticamente por los pasillos familiares, que lo llevaban al salón de clases donde había pasado años entrenando para convertirse en un shinobi. Sin embargo, hoy, algo se sentía diferente. Cuando entró, la habitación estaba casi vacía, excepto por una figura solitaria, Uchiha Sasuke. Al igual que Naruto, Sasuke estaba aislado, solo en más de un sentido.
Era el último de su clan, un sobreviviente de la tragedia, y aunque Naruto nunca lo dijo en voz alta, sintió una extraña afinidad con el chico que estaba sentado melancólicamente cerca del frente. Naruto se dirigió en silencio a su asiento habitual en la parte de atrás, junto a la ventana. Le gustaba estar allí. La luz del sol entrando a raudales, la vista de los árboles balanceándose justo detrás de los muros de la academia. Le daba una pequeña sensación de libertad, un escape de los confines del aula y, a veces, del peso de sus pensamientos. Mientras su mirada se dirigía hacia el exterior, el mundo dentro de la academia parecía desvanecerse en el fondo. Las lecciones, los exámenes, los interminables ejercicios de entrenamiento, todo se sentía distante, como si nada de eso realmente importara. A menudo pensaba en lo que le habían dicho sobre sus padres, que habían muerto como héroes durante el ataque de los 9 colas a Konoha. Esa era la historia que todos le contaban, la narrativa oficial. Pero Naruto no podía quitarse la sensación de que había más, una pieza del rompecabezas que faltaba, algo que nadie estaba dispuesto a decirle. Paciencia, Naruto, le había dicho una vez el tercer Hokage. Con el tiempo, la verdad se revelará por sí sola. Pero la paciencia no era una de las virtudes de Naruto. Estaba cansado de esperar respuestas. A medida que el aula se llenaba lentamente de otros estudiantes, Naruto apartó su atención de la ventana. Su rostro permaneció indescifrable mientras observaba a sus compañeros charlar entre ellos, ajenos a las duras realidades del mundo fuera de esos muros. Para él, estaban jugando a ser shinobi, como si fuera una especie de juego. No habían experimentado una pérdida real, un miedo real. No habían vivido su vida. Un pensamiento pasó por su mente. ¿Habría sido como ellos si mis padres hubieran vivido? ¿Estaría riendo con mis amigos, despreocupado, en lugar de esto? Rápidamente descartó ese pensamiento. No tenía sentido pensar en lo que hubiera pasado si. El ruido en la sala se hizo más fuerte a medida que los estudiantes restantes entraban. Sus ojos se posaron en dos figuras familiares al frente de la sala, Sakura Haruno e Ino Yamanaka, discutiendo como siempre. A pesar de ser compañeras de clase, siempre parecían estar en una pequeña rivalidad, a menudo por cosas triviales como quién se sentaría más cerca de Sasuke. Era difícil creer que Ino algún día lideraría el prestigioso clan Yamanaka, famoso por sus técnicas de manipulación mental, especialmente durante la guerra. Hizo que Naruto se preguntara sobre el futuro de Konoha. La aldea se estaba desvaneciendo, perdiendo el filo que alguna vez tuvo, y eso podría funcionar a su favor. Sakura, al ver la mirada de Naruto, frunció el ceño ligeramente. Nunca le había gustado la forma en que la miraba, no con la habitual admiración o incomodidad que esperaba de otros chicos, sino con indiferencia, como si no fuera digna de su atención. Eso la inquietaba. Había algo en él que le ponía los pelos de punta. No podía explicarlo, pero a veces sentía que era capaz de cualquier cosa, incluso de violencia. Sus padres le habían advertido sobre Naruto, llamándolo delincuente, incluso peligroso. Y aunque ella ignoró sus advertencias, algo en su interior le decía que tal vez no estuvieran del todo equivocados. La mirada de Naruto volvió a la ventana y su expresión se endureció. Nunca me entenderán. Ninguno de ellos lo hará. Para ellos, la vida todavía era una fantasía en la que podían jugar a ser el héroe, pero Naruto sabía la verdad. El mundo estaba construido sobre sangre, dolor y poder. Un día, les mostraría de lo que era capaz, de una forma u otra. Sakura se alejó instintivamente de Naruto, sintiendo una extraña sensación de incomodidad que no podía quitarse de encima. No era miedo exactamente, sino algo primario, un instinto que le decía que mantuviera la distancia. Se encontró sentada frente a Sasuke sin siquiera darse cuenta, rompiendo su rutina habitual de intentar sentarse a su lado. Ino, al notar el extraño comportamiento de Sakura, la miró perpleja. Normalmente, habría una carrera para sentarse cerca de Sasuke, pero ahora Sakura parecía distraída, sus ojos se dirigían hacia Naruto, quien ni siquiera había reconocido su presencia. Estaba perdido en su propio mundo, mirando fijamente por la ventana, como si estuviera a kilómetros de distancia. Otros dos estudiantes entraron en la habitación. Saki y Kira Aire, dos hermanos de cabello castaño claro y ojos castaños idénticos. Ellos también eran huérfanos, un hecho que los unía a Naruto mediante un entendimiento tácito. La mirada en sus ojos era la misma que Naruto veía a veces en su reflejo. Un vacío profundo, el resultado de presenciar demasiado en muy poco tiempo. Naruto había aprendido desde el principio que el mundo se forjaba con violencia. Los cimientos de las naciones elementales no se habían construido con tratados ni alianzas, sino con la sangre derramada en incontables guerras.
Solía pensar que la comprensión lo aplastaría, pero ahora la aceptaba. El poder era lo que importaba. Y él quería poder, el suficiente para que el mundo lo viera. Mientras miraba por la ventana, los ojos de Naruto se encontraron con los de Kira, provocando un recuerdo de un encuentro anterior que habían tenido. Kira siempre había sentido curiosidad por Naruto y lo observaba desde la distancia. Naruto era un enigma, un rompecabezas que Kira no podía ignorar. Fue hace unas semanas cuando Kira, acompañada por Saki, siguió a Naruto fuera de la academia y lo siguió por la aldea. Salto de línea. Naruto los había notado casi de inmediato, pero decidió guiarlos a un campo de entrenamiento apartado, lejos de miradas indiscretas. Una vez allí, se dio la vuelta, con el rostro desencajado por el aburrimiento. ¿Por qué me siguen?, preguntó rotundamente. Kira sonrió, sin inmutarse por el enojo de Naruto. Curiosidad, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Saki gimió, claramente no compartiendo el entusiasmo de su hermano. ¿Podemos irnos a casa ahora? Estás perdiendo el tiempo. Pero Kira no estaba listo para irse. Con un movimiento rápido, sacó una espada corta de su muñeca y se abalanzó sobre Naruto sin previo aviso. Naruto, imperturbable, bloqueó el ataque con un kunai, y el choque del metal resonó en el campo de entrenamiento vacío. Kira sonrió, claramente impresionada. No está mal, para ser el último. Los ojos de Naruto se entrecerraron, pero en lugar de ira, solo había fría curiosidad. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera bloqueado eso? Kira se rió entre dientes mientras envainaba su espada. Entonces habría sido una pena que murieras en un accidente de entrenamiento. El intercambio había terminado allí, ambos recuperaron sus armas mientras la tensión entre ellos persistía. Saki, todavía en estado de shock por el ataque repentino, solo pudo mirar fijamente. ¿Cómo bloqueó eso?, se había preguntado en voz alta. Kira simplemente sonrió, sin apartar la mirada de Naruto. ¿Por qué escondes tus habilidades? ¿Cuál es tu problema? Naruto no había respondido, su expresión era ilegible como siempre. Pero algo en Kira lo intrigaba. El chico no era como los demás en la clase. Veía a través de la fachada que Naruto había construido, sentía que había más en él de lo que se veía a simple vista. Salto de línea. Ahora, de nuevo en el aula, los pensamientos de Kira se vieron interrumpidos cuando Iruka entró, seguido de Mizuki con una pila de papeles en la mano. La vista de las hojas de examen hizo suspirar a Kira, pero miró a su hermana y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Es la hora. La voz de Iruka llamó la atención de la clase. Buenos días a todos. Buenos días, sensei, respondieron al unísono los estudiantes. El tono de Iruka se volvió más serio mientras se dirigía a la sala. Como sabéis, hoy es el examen final. Los que aprueben serán colocados en equipos Genin. Los que reprueben tendrán que repetir la academia. Sus ojos se posaron en Naruto por un breve momento antes de continuar. Comenzaremos con el examen escrito. Salto de línea. Horas después, Naruto se encontró caminando por las calles de Konoha, con las manos en los bolsillos. Fallé otra vez, murmuró. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando un civil chocó contra él con fuerza, lo que hizo que el hombre se tambaleara hacia atrás. En el momento en que el hombre vio con quién había chocado, el terror se dibujó en su rostro. Se alejó a toda prisa, con la voz temblorosa mientras susurraba. «¿De demonio?». Los ojos de Naruto se oscurecieron. «Levántate», dijo con frialdad, su voz carente de emoción. «Deja de avergonzarte». El hombre se puso de pie a toda prisa, murmurando maldiciones en voz baja mientras Naruto se alejaba, con los puños apretados a los costados. Esas palabras, demonio, hirieron más profundamente que cualquier espada. Alimentaron el fuego dentro de él, un deseo ardiente de demostrar que todos estaban equivocados. Estoy tan harto de este lugar, pensó, y su determinación se endureció. Saldré de aquí, de una forma u otra. Más tarde, Naruto se encontraba en lo alto del edificio de apartamentos, con el viento azotando su cabello. Allí arriba, por encima del ruido y el juicio, por fin podía respirar. La aldea se extendía bajo él, las luces parpadeaban como estrellas en el horizonte. Cerró los ojos, saboreando el breve momento de paz. Pronto, se dijo a sí mismo. Todo terminará pronto. Una presencia se movió detrás de él, pero Naruto no se giró. Ya sabía quién era. Naruto, dijo la voz de Mizuki, falsamente cálida, como miel mezclada con veneno. Naruto abrió los ojos lentamente, fingiendo sorpresa mientras se giraba para mirar a su maestro. «Mizuki-sensei, ¿qué estás haciendo aquí?». Mizuki sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Solo quería saber cómo estás, Naruto». «¿Cómo estás?».
Naruto podía ver a través del acto, la falta de sinceridad que prácticamente irradiaba del hombre. Pero en lugar de enfrentarlo, le devolvió la sonrisa, siguiéndole el juego. Está bien, Mizuki, pensó Naruto. Veamos a dónde nos lleva esto. Con fingida inocencia, respondió. Estoy bien, supongo. ¿Pasa algo? Su voz tenía la dosis justa de curiosidad, enmascarando la sospecha que bullía bajo la superficie. El juego había comenzado y Naruto estaba listo para desempeñar su papel. Salto de línea. Naruto se deslizó silenciosamente hacia la biblioteca Hokage, su presencia se mezcló a la perfección con las sombras. Era como si se hubiera vuelto uno con el aire mismo, ya no era un ser físico, sino una parte del mundo invisible. Esto no era un accidente. Era una técnica que había estado perfeccionando durante algún tiempo y, esta noche, estaba cumpliendo su propósito a la perfección. Incluso los sensores más hábiles no serían capaces de detectarlo. Había probado esa teoría en más de una situación peligrosa. Si alguien intentara localizarlo ahora, sería como si hubiera desaparecido del mundo por completo. Detrás de él, la evidencia de su intrusión yacía en la forma de dos agentes Anbu, tirados inconscientes en el suelo frío. No habían caído fácilmente. Eran shinobi de élite, encargados de proteger algunos de los secretos mejor guardados de Konoha. Pero incluso sus formidables habilidades no habían sido rival para la velocidad y precisión de Naruto, junto con el elemento sorpresa. Un corte reciente en su brazo le escoció brevemente, la herida profunda y furiosa, pero Naruto apenas le dedicó una mirada. En unos momentos, la herida se cerró ante sus ojos, el chakra dentro de él volvió a unir la piel desgarrada. Su atención se centraba en el objeto que yacía ante él, el pergamino prohibido. Naruto permaneció inmóvil, la enormidad del momento pesaba sobre él. Podía sentir la energía que emanaba del pergamino, cargada con el peligroso conocimiento que contenía. Técnicas enterradas hacía mucho tiempo, demasiado peligrosas para que la mayoría siquiera pensara en ellas. Este pergamino tenía el poder de cambiarlo todo. En ese instante, una pregunta parpadeó en su mente. ¿Debería quedarme o debería irme? Esta era su oportunidad. Una oportunidad única, una que tal vez nunca se presentara nuevamente. Toda su vida lo había llevado a ese punto, y ahora estaba allí, la decisión estaba en el aire. Por un breve momento, la duda se apoderó de él, pero luego una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Se rió en voz baja, un sonido suave y de incredulidad. ¿Realmente voy a hacer esto? Me voy. No puedo creer que realmente me voy del pueblo, murmuró para sí mismo, las palabras se sentían extrañas en su lengua pero de alguna manera emocionantes. Sabía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Abandonar Konoha no era solo abandonar su hogar, era una declaración de guerra a todo lo que había conocido. Pero eso ya no importaba. Lo que lo esperaba fuera de esos muros era libertad, poder y respuestas que le habían sido negadas durante demasiado tiempo. Momentos después de que Naruto se escabullera entre las sombras, un Anbu con una máscara de jabalí entró en la biblioteca. Sus movimientos eran rápidos, practicados, atento al silencio que parecía demasiado antinatural en ese lugar. Se había estado comunicando con el equipo destinado a proteger la biblioteca, pero cuando no respondieron, sus instintos se activaron. La visión de los dos shinobi inconscientes en el suelo confirmó sus temores. Sus agudos ojos recorrieron el área, observando cada detalle mientras sus manos se cerraban en puños. «Maldita sea», murmuró Jabalí en voz baja, agachándose junto a los hombres caídos. Rápidamente, comprobó sus signos vitales. Estaban vivos. Quienquiera que hubiera hecho esto había sido rápido y preciso. No había señales de lucha, no se había dado ninguna alarma. Con una expresión sombría, presionó su dedo sobre el pequeño dispositivo de comunicación oculto debajo de su máscara. Avisa al Hokage. Tenemos una brecha. Un intruso en la biblioteca Hokage. El pergamino prohibido puede estar en peligro. Se puso de pie, con todos los músculos del cuerpo tensos. En algún lugar, un enemigo peligroso andaba suelto. Su mente trabajaba a toda velocidad, pero no había tiempo que perder. Ahora cada segundo contaba. Salto de línea. Eso debería ser lo último, gruñó Hiruzen Sarutobi, estirando su cansada espalda mientras se reclinaba en su silla, sintiendo el peso de las cargas de la aldea asentarse pesadamente sobre sus hombros. Este papeleo será mi muerte. Tal vez finalmente pueda dormir unos minutos. Se frotó los ojos cansados, en un intento inútil de disipar el cansancio que se apoderaba de él, pero antes de que pudiera permitirse ese pensamiento, un agente Anbu se materializó ante él, una rápida mancha en blanco y negro que llamó su atención inmediata. Hokage-sama.
exclamó la figura enmascarada, la urgencia en su tono atravesó la fatiga como una espada. El corazón de Hiruzen se aceleró. Percibió la gravedad de la situación incluso antes de que el Ambú volviera a hablar. Informe, ordenó Hiruzen, su voz firme y autoritaria, sin delatar nada de la preocupación que se arremolinaba en su mente. Es el pergamino prohibido. Lo han robado. El peso de esas palabras se hundió en el estómago de Hiruzen como una piedra. Entrecerró los ojos, evaluando instintivamente la amenaza. ¿Algún sospechoso? Ninguno por el momento, Okage-sama. 2 de los Ambú asignados para proteger la biblioteca fueron sometidos. ¿Están vivos o muertos? Viva. Jabalí pidió asistencia médica antes de enviarme aquí. Hiruzen dejó escapar un murmullo pensativo mientras procesaba la información. Llévenlos para interrogarlos. Son nuestros únicos testigos por ahora. Y cierren la aldea. Que nadie entre ni salga. Comprendido. El Ambú desapareció en una ráfaga de viento, dejando a Hiruzen solo con sus pensamientos. Se giró para mirar por la ventana, con la mente llena de posibilidades. ¿Quién querría el pergamino prohibido? Todo shinobi sueña con acceder a sus secretos, pero este acto requería un conocimiento profundo de la Torre Hokage y sus defensas. ¿Cómo habían logrado entrar en una ubicación tan segura? Rata. Señor Hokage. Asegúrate de que todos los Ambú estacionados hoy estén presentes. Quiero saber dónde están, sus movimientos, todo lo que ha pasado en la última hora. Comprendido. La mente de Hiruzen se dirigió al personal que trabajaba en la biblioteca, miembros de confianza y con muchos años de servicio en la aldea. Para que existiera un topo entre ellos, el infiltrado necesitaría años de conocimiento interno. Sus pensamientos se oscurecieron y un nombre surgió en primer plano en su mente: Orochimaru. ¿Podría ser él? Es posible. Puede que me equivoque, pero no puedo permitirme asumir lo contrario. Si se trata de Orochimaru, esto podría ser una distracción, pero ¿con qué propósito? Los pensamientos de Hiruzen volvieron a la obsesión de Orochimaru con las técnicas prohibidas. ¿Estaba detrás de Uchiha? El potencial de Sasuke para despertar el Sharingan lo convertiría en un objetivo ideal. O tal vez el 9 colas. Tigre. Señor Hokage. Lleva un escuadrón de 5 Ambú y asegura Uchiha Sasuke. Mantente alerta ante cualquier señal del enemigo. Tipo de serpiente venenosa. Señor Hokage. Toma otro escuadrón y localiza a Uzumaki Naruto. Si encuentras al enemigo, identifícalo e infórmate de inmediato. Entendido. Corearon ambos capitanes Ambú, sus voces resonando con resolución. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Hiruzen dejó escapar un suspiro de cansancio. Ahora usaría la bola de cristal. Salto de línea. El viento afuera aullaba amenazadoramente, como si predijera la tormenta que se avecinaba. Debajo de un árbol robusto, Naruto estaba sentado con la espalda apoyada contra la corteza áspera, jadeando pesadamente mientras tragaba aire. Eso estuvo cerca. Un movimiento en falso y me habrían atrapado. Su mirada se posó en el pergamino que descansaba sobre su regazo y se le escapó una risita. Entonces, ¿este es el pergamino prohibido, eh? Debería haber estado mejor guardado. Con el corazón ansioso, desplegó el pergamino y sus ojos escanearon el antiguo texto con fascinación. Técnica de clonación de sombras. Interesante. Recordó las palabras de Mizuki. No había dicho nada sobre no mirar el pergamino. Sacando 4 kunai de su bolsa, murmuró en voz baja. Es hora de empezar a aprender. En ese momento, la concentración de Hiruzen se vio interrumpida por la voz aguda del agente Ambú que regresaba. Okage-sama, informe del escuadrón Tigre. Adelante. Uchiha Sasuke está vivo y bien. Una oleada de alivio invadió a Hiruzen, pero duró poco. ¿Por qué no puedo ver a Naruto a través de la bola de cristal? La ausencia de la presencia del chico lo inquietaba, como si algo, o alguien, estuviera bloqueando deliberadamente su vista. Podría. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino de ansiedad. Si Naruto realmente se había vuelto rebelde o estaba enredado en este plan, ¿qué podría significar eso para la aldea? La tormenta se acercaba y el verdadero alcance de la amenaza seguía envuelto en misterio. Salto de línea. 5 minutos después, el aire en la oficina del Hokage estaba cargado de tensión. Hiruzen Sarutobi caminaba ansioso detrás de su escritorio, mirando hacia la ventana como si estuviera deseando que el escuadrón de Mamba regresara. ¿Por qué el escuadrón de Mamba tarda tanto en presentarse? Se pasó una mano por el cabello canoso, el peso de la situación lo oprimía. Espero que todo esté bien. La puerta se abrió de golpe y entró otro agente Ambú, con la urgencia escrita en todo su rostro enmascarado.
Okage-sama. Informe del Escuadrón Mamba. Por fin. Adelante, ordenó Hiruzen, preparándose para la noticia. Aún no hemos encontrado a Uzumaki Naruto, pero seguimos buscando. Las palabras golpearon a Hiruzen como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? Entrecerró los ojos y sintió que su agarre alrededor de su pipa se apretaba hasta que ésta se quebró, astillándose bajo la presión de su creciente frustración y preocupación. Continúa buscando. Rechazado. Mientras el agente Anbu se apresuraba a obedecer, Hiruzen se dio la vuelta, lidiando con las implicaciones de la desaparición de Naruto. ¿Por qué no lo habían encontrado? La ansiedad se revolvía en su estómago como una tormenta que se avecinaba en el horizonte. No se trataba solo de un ninja rebelde. Naruto era un niño inocente con el peso de las expectativas de toda una aldea sobre sus hombros. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. ¿Y si el robo del pergamino prohibido y la desaparición de Naruto estaban relacionados? La posibilidad le provocó escalofríos y supo que tenía que actuar con decisión. Dragón, llamó, convocando a otro Anbu. Okage-sama, respondió la figura enmascarada, lista para recibir órdenes. Señal código rojo. Que nadie salga de sus casas. Formen grupos de búsqueda y registren todo el pueblo. Busquen en cada casa, mercado, escuela, en cada rincón de Konoha. Debemos encontrar a Uzumaki Naruto. Entendido, respondió el comandante Anbu, la gravedad de la orden evidente en su voz. Cuando la puerta se cerró detrás de Dragón, Hiruzen casi podía sentir que el aire se espesaba a su alrededor, una tensión palpable que crecía con cada momento que pasaba. El tiempo era esencial y no podía deshacerse del creciente temor en su corazón. Cada segundo que pasaba sin noticias de Naruto solo profundizaba su preocupación. ¿Dónde estás, Naruto?, pensó, mientras la preocupación se transformaba en un ferviente deseo por la seguridad del muchacho. Las sombras de la torre Hokage se sentían más oscuras ahora, como si se estuvieran acercando, haciendo eco de la tormenta que se cernía sobre la aldea. Hiruzen apretó los puños, decidido a no dejar que el miedo dictara sus acciones. Cualquiera que fuera la amenaza que acechaba, la enfrentaría de frente para proteger el futuro de su aldea. Salto de línea. Pasaron horas en el denso y silencioso bosque, donde el único sonido era el ritmo constante de la respiración agitada de Naruto. Estaba sentado contra la áspera corteza de un árbol, con el cuerpo empapado en sudor, cada gota era un testimonio de la agotadora práctica que había soportado. Hombre, eso fue duro, murmuró para sí mismo, jadeando en busca de aire. El solo hecho de aprender una de estas técnicas casi me deja inconsciente. Echó un vistazo al pergamino prohibido que yacía sobre su regazo, un antiguo pergamino lleno de intrincados símbolos y diagramas. La mayoría de estas técnicas requieren una cantidad sustancial de chakra, reflexionó, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Menos mal que nunca parezco quedarme sin él. Con una risita, sintió una oleada de emoción, una sensación de logro mezclada con desafío. Ahora es el momento de conocer a Mizuki, pensó, con determinación inundándolo. Una sonrisa traviesa iluminó su rostro. Ni siquiera sabe dónde estoy. Naruto había trabajado incansablemente para desarrollar su habilidad de suprimir su firma de chakra, una habilidad perfeccionada a través de experiencias dolorosas y lecciones aprendidas del desprecio implacable de la aldea. A menudo había provocado hostilidad, incitando a los aldeanos a atacar alimentados por su ira fuera de lugar. Cada herida brutal que había sufrido se había curado milagrosamente, una extraña habilidad que había llegado a considerar como una bendición y una maldición al mismo tiempo. También había dominado la extensión de su técnica de invisibilidad a objetos inanimados, como los kunais, lo que le permitía colocar trampas que volvían indetectables áreas enteras. Con un poco de práctica y perseverancia, se había convertido en un maestro del sigilo, y ahora el escenario estaba listo. Salto de línea. ¿Dónde diablos está ese mocoso?, murmuró Mizuki en voz baja, su frustración aumentaba mientras observaba el bosque que se oscurecía. Se suponía que todo iba a salir según el plan. Manipular a Naruto con una prueba falsa, tomar el pergamino y entregar tanto el pergamino como el demonio a Orochimaru. Simple. Limpio. Pero cuanto más se prolongaba el silencio, más empezaba a hervir la impaciencia de Mizuki. Se burló, la ira ardía bajo la superficie. Naruto probablemente había sido atrapado, o peor, se había acobardado. Su mirada se precipitó a través de los árboles espesos, el peso del momento presionándolo. No podía permitirse un error ahora, no con Orochimaru esperando. Entonces, un destello de movimiento atrajo su atención. El débil resplandor de la luz de la luna rebotó en algo brillante. Cabello rubio. Él sonrió. ¿Qué te parece?
El idiota realmente lo hizo. Oye, Mizuki-sensei. La voz de Naruto atravesó el aire quieto, su tono vibrante, lleno de un triunfo casi ingenuo. Te encontré. Te dije que podía hacerlo. Naruto sostenía el pergamino de técnicas prohibidas en sus brazos, con una expresión ansiosa en su rostro, como si acabara de ganar un gran premio. La vista casi hizo reír a Mizuki. Perfecto. Todo está tomando forma. Buen trabajo, Naruto, respondió Mizuki, con una sonrisa torcida en el rostro, casi siniestra. Luchó por mantener la compostura. Había tiempo para la paciencia. Necesitaba que Naruto confiara en él un poco más. Entonces, Mizuki-sensei, dijo Naruto, con la voz llena de esperanza. ¿Aprobé, no? ¿Ahora puedo ser un ninja? La sonrisa de Mizuki se ensanchó, casi maniática. Oh, sí, Naruto. Pasaste perfectamente. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer. El pecho de Naruto se hinchó de orgullo. ¿Ves, Iruka-sensei? Te dije que podía hacerlo. Pero la sonrisa de Mizuki vaciló levemente ante la mención de Iruka. Se quedó paralizado por una fracción de segundo, entrecerrando los ojos mientras miraba más allá de Naruto. ¿Iruka? Se suponía que estaba muy lejos de aquí. ¿Qué estaba haciendo aquí? Iruka emergió de entre las sombras, con expresión seria y sin apartar la mirada de Mizuki. Mizuki, gruñó Iruka, con voz firme pero con el peso de una furia contenida. ¿Qué estabas planeando? ¿Contarle a Naruto sobre una prueba falsa? El rostro de Mizuki se contrajo en estado de shock, pero solo por un breve momento. Se recuperó rápidamente y su mente se apresuró a adaptarse a la interferencia inesperada. Esto complica las cosas, maldita sea. Naruto. Gritó Mizuki con urgencia. No lo escuches. Entrégame el pergamino ahora. El pánico de Mizuki aumentó. No podía dejar que esto se le escapara de las manos. La desesperación se apoderó de su voz. Naruto, dame el pergamino. Ya hiciste tu parte. Pero Iruka no había terminado. Respóndeme, Mizuki. ¿Por qué engañaste a Naruto de esta manera? Los ojos de Naruto se movían de uno a otro, la confusión le hacía fruncir el ceño. Espera, truco. ¿Qué está pasando? Por un breve instante, la máscara de compostura de Mizuki se quebró. Su frustración estaba a punto de desbordarse. Sus planes cuidadosamente trazados se estaban desmoronando ante sus ojos, y todo era por culpa de ese mocoso. No puedo dejar que esto termine así, gruñó para sí mismo, con los ojos ardiendo con fría furia. Entonces Mizuki se enojó. Dame el pergamino, maldito demonio. Naruto se estremeció, el veneno en la voz de Mizuki era como un golpe físico. Miró a Mizuki, la confusión se transformó en algo más oscuro. Ira, tristeza, algo que había sentido antes pero que nunca había entendido del todo. ¿Demonio? La voz de Naruto era un murmullo bajo, casi frágil, como si la palabra en sí pudiera quebrarlo. ¿Por qué me llamas así? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Apretó los puños y le temblaron los costados. La expresión de Mizuki se tornó depredadora, sus ojos brillaron con malevolencia. Oh, entonces no lo sabes, ¿verdad? Déjame que te enseñe, espetó, cada palabra destilando desprecio. No, Mizuki. Detén esto. Es traición. Gritó Iruka, poniéndose delante de Naruto. Cállate, Iruka. Los ojos de Mizuki estaban desorbitados, su desesperación superaba cualquier sentido de precaución. Hazle saber al demonio lo que realmente es. Hazle saber la verdad de por qué todos en esta aldea lo desprecian. Iruka se tensó y sus músculos se tensaron como si se estuviera preparando para una pelea. Mizuki, no. Pero la voz de Mizuki se alzó y una risa amarga y burlona escapó de su garganta. Había un decreto, una orden del tercer Hokage. Nadie debía hablar de ello, bajo pena de muerte. Pero pagaré con gusto el precio para que sepas la verdad, Uzumaki. Los ojos de Naruto se abrieron. ¿Un decreto? Mizuki sonrió burlonamente, caminando alrededor de Naruto con cruel satisfacción. Hace 13 años, el zorro demonio de 9 colas atacó Konoha, y se dice que el cuarto Hokage lo mató. Pero eso es mentira. Él no mató al zorro demonio de 9 colas. Lo sé yo. ¿Y quieres saber dónde? A Naruto se le heló la sangre. Podía sentir el peso de las palabras de Mizuki hundiéndose profundamente en él, una verdad que no estaba listo para escuchar pero que no podía ignorar. En ti, la voz de Mizuki era cortante como un cuchillo. Tú eres el 9 colas. Tú eres el monstruo que destruyó esta aldea. ¡No! La voz de Iruka se quebró por la desesperación. Naruto, tú no eres así. Pero Mizuki no había terminado. Cállate, Iruka.
Haz que el demonio conozca su verdadero yo. Su risa resonó, frenética y cruel. Tú eres la razón por la que esta aldea te odia. Cada mirada, cada insulto, lo han sabido desde el principio. No eres más que una bestia envuelta en piel humana. Naruto se tambaleó hacia atrás, su mundo daba vueltas. Respiraba entrecortadamente y sus ojos se movían de un lado a otro a medida que las piezas de su vida empezaban a encajar. Las miradas, los insultos susurrados, el aislamiento. Todo por culpa del monstruo que lleva dentro. Tenía los puños apretados y los nudillos blancos. Así que eso es todo, pensó, con la amargura aumentando como la bilis. No soy el Kyuubi, pero para ellos, bien podría serlo. Mizuki se deleitó con el caos, sonriendo al ver a Naruto luchando. ¿Lo ves? Has sido una maldición para esta aldea desde el día en que naciste. Nunca fuiste uno de nosotros. Naruto se puso de pie, temblando. Su corazón era una tormenta de emociones conflictivas. Ira, traición, pero sobre todo, una creciente determinación. Sostuvo la mirada de Mizuki con unos ojos que ahora ardían con algo feroz. Patético, dijo finalmente Naruto, en voz baja, pero con un peso que hizo callar al claro. Tú eres el verdadero monstruo aquí, Mizuki. Sin esperar otra palabra, Naruto se giró y saltó hacia los árboles, desapareciendo entre las sombras de la noche. Naruto. Gritó Iruka, con la voz cargada de pánico, pero estaba dividido. No podía perseguir a Naruto, no mientras Mizuki estuviera frente a él, con una sonrisa de satisfacción enfermiza estampada en su rostro. Va a usar el pergamino prohibido para atacar la aldea, Iruka. Se burló Mizuki, mientras giraba aún más el cuchillo. El demonio probablemente ya lo esté planeando. Los ojos de Iruka brillaron de ira. Bastardo, Mizuki. La sonrisa de Mizuki se hizo más amplia. ¿Proteges esa cosa? ¿Al demonio que te quitó todo? A tus padres, a tu hogar, es un milagro que no lo hayas derribado tú mismo. Cállate la boca. Rugió Iruka, agarrando su kunai shuriken con precisión mortal. Jutsu shuriken de las sombras. Iruka lanzó una andanada de shuriken que se multiplicaron en el aire, arqueándose hacia Mizuki con intenciones letales. Mizuki saltó hacia los árboles, esquivando por poco el ataque, pero sus ojos captaron un destello. Una etiqueta explosiva adherida a uno de los kunai. Mierda. La explosión sacudió la zona, y las llamas y el humo se extendieron por el claro. Mizuki apenas logró protegerse con un muro de tierra, pero la fuerza de la explosión lo tiró al suelo. Tosió mientras se ponía de pie de un salto, buscando a Iruka a través del humo. Pero Iruka había desaparecido. Mizuki maldijo en voz baja, con la ira a punto de estallar. ¿Un clon? El humo se disipó y, en el breve momento de confusión, Mizuki salió corriendo en la dirección en la que había huido Naruto, con la mente acelerada. Tengo que encontrarlo. Tengo que terminar con esto. Salto de línea. ¿Por qué no puedo ver a Naruto? La mente de Hiruzen corría a toda velocidad mientras se esforzaba por localizar con precisión la ubicación del chico. Lo que sea que lo esté escondiendo es excepcionalmente hábil. Esto es preocupante. La ansiedad se apoderó de él, apretando su pecho mientras consideraba las implicaciones. El recipiente del 9 colas, la ausencia de Naruto podría significar un desastre para Konoha. En ese momento, un golpe seco en la puerta rompió su concentración. La miró de reojo y suspiró profundamente, reconociendo al visitante por el aura de amenaza que lo seguía. Ahora no. Entra Danzo, llamó, su tono delataba una mezcla de irritación y resignación. La puerta se abrió con un crujido y entró un hombre, con la mitad del rostro tapado por vendas y la cicatriz en forma de cruz en su barbilla muy marcada contra su piel pálida. Se apoyó pesadamente en un bastón nudoso mientras se sentaba frente a Hiruzen. La oficina brilló momentáneamente de color púrpura a raíz de la oscura presencia de Danzo antes de volver a su habitual luz tenue. El Jinchuriki ha desaparecido, declaró Danzo sin rodeos, en voz baja y sin emoción. Sí, respondió Hiruzen secamente, sin querer revelar su preocupación. ¿Y tú descartaste mi idea de plantarle un sello?, presionó Danzo, con un tono lleno de condescendencia. Es un ser humano, Danzo. No uno de tus muñecos con los que puedes jugar, replicó Hiruzen con voz firme mientras resistía el impulso de dejar que la frustración se filtrara en su comportamiento. Te has vuelto blando, Hiruzen. Lo sabes, ¿verdad? La voz de Danzo se volvió más cortante, un ascenso lento que atravesó el aire como un cuchillo. Esta es una mala situación, y si desaparece, la aldea perderá una cantidad significativa de poder. Eso si desaparece, Danzo. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos allí, interrumpió Hiruzen, con la paciencia a punto de agotarse.
Danzo se inclinó hacia adelante, la luz parpadeante proyectaba sombras siniestras sobre su rostro. No creo que entiendas la gravedad de esta situación, Hiruzen. Bajó la voz, cada palabra deliberada. Los Jinchuriki están destinados a ser un equilibrio de poder para las naciones elementales. Al tener a los más fuertes entre nosotros, solidificamos nuestro estatus como la principal aldea Shinobi. Con el Kyuubi desaparecido. Las otras aldeas verán eso como una oportunidad para atacar, replicó Hiruzen, interrumpiéndolo bruscamente. Danzo, entiendo claramente cómo funciona este mundo. Así que no le hables a tu Hokage como si fuera un niño. La mirada que le dirigió a Danzo era inflexible, un recordatorio de quien tenía la autoridad. Danzo, imperturbable, se enderezó y volvió la mirada hacia la ventana, observando el vibrante pueblo que se encontraba debajo. Siempre has sido blando con el chico por alguna razón. Tiendes a dejarme las decisiones difíciles a mí, murmuró, las palabras flotando pesadamente en el aire. Hiruzen sintió el peso de esas palabras, la verdad de ellas lo lastimaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esta aldea ha prosperado durante tanto tiempo que se ha vuelto complaciente. ¿Sabes qué decisiones tendrías que tomar si él muere, desaparece o, Dios no lo quiera, se vuelve rebelde? La comprensión se instaló incómodamente en su pecho. Los Jinchuriki son las personas perfectas para ese tipo de mentalidad. No somos la mayoría de la población que no ve el potencial en alguien capaz de controlar a una bestia con cola. Tenemos que actuar rápido, Hiruzen, y sabes exactamente a qué me refiero, insistió Danzo, su mirada ahora fija en el Hokage, con una intensidad ardiendo en sus ojos. La expresión de Hiruzen permaneció inescrutable mientras reflexionaba sobre su próximo movimiento. Ya sea que creyera que Naruto podría ser encontrado o no, él era un Hokage, alguien que priorizaba la aldea por sobre todo lo demás. El legado del primer Hokage, Senju Hashirama, resonaba en su mente. Él enfrentaría cualquier amenaza a su aldea, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia, amigos o las dolorosas decisiones que se cernían sobre él como una nube oscura. Veamos qué nos depara el mañana, dijo finalmente Hiruzen, poniéndose de pie, con el peso del mundo sobre sus hombros. La habitación volvió a brillar de forma amenazante antes de volver a su estado normal. Danzo se giró hacia la puerta, dudando por un momento. Espero que haga lo mejor para la hoja en su conjunto, Hokage-sama, por nuestro bien, dijo, con un dejo de aprensión en su voz antes de salir, dejando a Hiruzen solo con las sombras invasoras de la incertidumbre. Hiruzen permaneció allí, observando la aldea que se extendía ante él, las calles llenas de vida, sin darse cuenta de la tormenta que se estaba gestando bajo la superficie. Konoha pronto cambiaría. Si sería para bien o para mal, era decisión de la gente. La carga del liderazgo pesaba mucho sobre él. Como Hokage, sabía que debía tomar decisiones difíciles, fueran buenas o malas, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida por la aldea que había jurado proteger. Lo que estaba en juego nunca había sido tan importante y el camino que tenía por delante estaba plagado de peligros e incertidumbre. Salto de línea. Demonio. Monstruo. Escoria. Las palabras atravesaron el aire como cuchillos, sus ecos venenosos resonaron en la mente de Naruto. Los recuerdos, una vez enterrados en las profundidades de su psique, surgieron a la superficie, abrumándolo con una marea de emociones. Cada acusación sonaba como un disco rayado, intensificando la agitación dentro de él mientras saltaba de árbol en árbol, el bosque se desdibujaba a su alrededor. Su concentración vaciló y se estrelló contra el suelo, aturdido y desconcertado por el peso de su significado. ¿Por qué no moriste simplemente? En ese momento, las pupilas azules de Naruto parpadearon y se transformaron en un extraño carmesí antes de volver a su tono familiar. Su cabello rubio colgaba como un velo, oscureciendo sus ojos mientras luchaba por ponerse de pie. Dio unos pasos vacilantes, sus sentidos se agudizaron, detectando una señal de chakra que se acercaba y que le resultó demasiado familiar. Naruto. Naruto miró hacia arriba, momentáneamente desconcertado cuando Iruka emergió de las sombras de los árboles. Iruka, sensei. Naruto. ¿Estás al? Naruto murmuró algo, su expresión ilegible, una tormenta de emociones arremolinándose bajo la superficie. Naruto, ¿qué estás diciendo? Dije que te alejes de mí. Gritó, y la furia cruda que había dentro de él estalló como si se rompiera una presa. El chakra rojo se desató violentamente, entrelazándose con zarcillos de color azul oscuro, una fusión impía de poder alimentada por su rabia. Iruka se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. ¿Qué chakra es este? Pensó, y el pánico aumentó.
Este no es el 9 colas, el Hokage-sama debe estar al tanto de este fenómeno. Pero primero, necesito asegurarme de que Naruto esté bien. Naruto. Está bien. Por favor, cálmate, imploró con voz firme a pesar del miedo que lo desgarraba. La mirada de Naruto se clavó en Iruka, revelando el miedo y la preocupación grabados en su rostro. No miedo al 9 colas, sino miedo a él. La confusión se transformó en ira, encendiendo un fuego en el corazón de Naruto. Tranquilízate. Rugió, con incredulidad coloreando sus palabras. Todo tiene sentido ahora. Cada mirada de ellos tiene sentido. Incluso tú, Sensei. No actúes como si no me toleraras. Naruto, hablemos de esto, instó Iruka, con la desesperación reflejada en su tono. Nunca pedí esto. Nunca pedí que el 9 colas estuviera sellado en mí. La voz de Naruto se quebró, una mezcla de dolor y furia brotó de ella. Pero ustedes no lo ven, ¿verdad? Lo siento, Naruto. Suplicó Iruka, con el corazón dolido por el chico. Y sé que eso no significa nada para ti ahora mismo. Pero esta es una oportunidad para demostrarles que están equivocados, para luchar hasta que se arrepientan de cada vez que te gritaron, te maldijeron y te menospreciaron. Naruto gruñó, irradiando una intensidad salvaje. ¿No lo entiendes, Iruka-sensei? ¿Qué vas a? Un sonido silbante surgió de los árboles detrás de Iruka, sacándolo de su acalorado intercambio. Sus instintos se encendieron, impulsándolo a esquivar, pero luego vio a Naruto parado resueltamente frente a él. Sus ojos se abrieron, una fría comprensión se apoderó de él. Si lo esquivo, Naruto se llevará todo el peso del ataque. Maldita sea. En una decisión de una fracción de segundo, se preparó para el impacto, canalizando la mayor parte de su chakra hacia su espalda mientras cerraba los ojos, la inevitable colisión se acercaba a una velocidad aterradora. Arc. Iruka apretó los dientes cuando el dolor lo atravesó y cayó al suelo de bruces. La desesperación lo agarró por las garras mientras luchaba por moverse, pero se encontró inmovilizado. La sangre se acumuló en su boca y la escupió sobre la hierba fría, mientras la angustia se extendía por su cuerpo. En su dolor, no vio el breve destello de sorpresa que cruzó el rostro de Naruto. Aunque no sufrió una herida grave, Iruka se dio cuenta con horror de que lo habían envenenado. Arrojó un arma envenenada. Naruto, huye. ¿Te callarías de una vez, Iruka? Se burló Mizuki desde una rama cercana, la malicia en su voz atravesó la noche. Con un movimiento de su muñeca, un cable ninja atado a un shuriken se desenredó, quitando el arma de la espalda de Iruka. Arc. Jadeó Iruka, jadeando pesadamente mientras el dolor agudo se intensificaba. Mizuki saltó y aterrizó con una gracia depredadora frente a Naruto e Iruka, mientras la luz de la luna arrojaba un brillo inquietante sobre sus alrededores. Iruka no podía quitarse el escalofrío que le recorría la espalda y una sensación de fatalidad inquietante llenaba el aire. ¿Por qué siento como si algo muy malo estuviera a punto de suceder? Un viento amenazador azotó el claro mientras Naruto, con los ojos envueltos en sombras, ocultaba su expresión. El rostro de Mizuki se torció en una sonrisa malévola, una mezcla grotesca de malicia, odio y una abrumadora sed de venganza. Después de muchos años, podré vengarme del Kyuubi y de esta aldea, pensó Mizuki, saboreando el momento mientras su mente se llenaba de oscuras fantasías. Tsubaki, espera un poco más. Por fin te encontré, demonio, susurró Mizuki, con la voz llena de desprecio mientras sacaba un kunai de su bolsa. La espada brillaba amenazadoramente a la luz de la luna mientras se reía suavemente, exhalando una niebla fría de sus labios, saboreando el caos inminente. El viento aullaba a su alrededor, haciendo eco de la oscuridad que había envuelto la noche. Finalmente. Salto de línea. Se podría decir que Shimura Danzo es un estratega astuto, y no sería una evaluación fuera de lugar. Fue el arquitecto de las difíciles decisiones que se tomaron para la aldea, decisiones que a menudo se mantuvieron en las sombras, lejos de la mirada del público. Konoha, aunque aparentemente era tranquila en la superficie, estaba sustentada por una compleja red de oscuridad, todo ello controlado intrincadamente por la raíz de Danzo. Aunque la organización se disolvió oficialmente, Hiruzen Sarutobi no era tonto. Entendía la verdadera naturaleza y el propósito de los Anbu Road, una operación encubierta que Danzo había insistido en revivir, por razones que solo ellos dos conocían. Fue una elección impregnada de necesidad, un reconocimiento de que el mundo en el que habitaban requería más que solo benevolencia y diplomacia. Danzo reconoció esta cruda realidad.
Si bien Hiruzen se enorgullecía de ser un líder amante de la paz, era muy consciente de los momentos en que la crueldad no solo era necesaria, sino vital para la supervivencia de Konoha. En una habitación con poca luz, las sombras danzaban amenazadoramente por las paredes, oscureciendo los detalles. La escasa luz que penetraba en la oscuridad iluminaba solo lo suficiente para revelar las luchas ocultas de Konoha y el peso de sus verdades no dichas. Danzo se sentó con las piernas cruzadas en el suelo, con una postura relajada y engañosamente tranquila mientras contemplaba el estado de Konohagakure no Sato. Esta aldea necesita cambiar para mejor, reflexionó, con una determinación resuelta asentándose en su pecho. El Hokage ha sido demasiado indulgente con los Jinchuriki, y miren a dónde nos ha llevado eso. Otras aldeas habían reconocido desde hacía mucho tiempo el verdadero valor de sus Jinchuriki, empleándolos con una eficiencia que hacía que las prácticas de Konoha parecieran cada vez más arcaicas y vulnerables. Sus pensamientos se dirigieron a la academia, donde los estudiantes solo necesitaban dominar 3 técnicas básicas para graduarse, un punto de referencia desalentador. ¡Qué decepción! No pudo evitar sentir una oleada de frustración. Si nuestros genin en tiempos de guerra son tan débiles, corremos el riesgo de ser la aldea más débil de las naciones elementales durante demasiado tiempo. Hiruzen afirma que es porque estamos en una época de paz, pero la paz lo ha embotado ante las duras verdades de nuestra realidad. Danzo se rió en silencio para sí mismo, el sonido resonó en la habitación silenciosa como un trueno distante. Esa es precisamente la razón por la que preferí el reinado del segundo. En este mundo, la paz no es más que una ilusión. El espectro de la guerra persiste en la mente de cada shinobi, sin importar cuán débil sea el recuerdo del conflicto. Solo requieren un pequeño empujón, un suave codazo, y antes de que nos demos cuenta, tenemos una guerra a gran escala en nuestras manos. Con una exhalación profunda y mesurada, Danzo dejó que su mente volviera a la filosofía de Hiruzen. Bueno, como dice Hiruzen, veamos a dónde nos lleva el mañana. La tensión de la noche inmutable flotaba espesa en el aire y las sombras se profundizaban, como si estuvieran esperando que estallara la tormenta. Salto de línea. Mizuki. Aléjate de él. Iruka tosió violentamente y la sangre manchó el suelo bajo sus pies. Cada respiración agitada se sentía como una daga que le perforaba los pulmones y se aferró a la vida con pura fuerza de voluntad, consciente de que el final se acercaba. Frente a él, Mizuki sonrió con un brillo cruel en los ojos. «Oh, ¿aún estás consciente, Iruka? No pasará mucho tiempo antes de que mueras», se burló, con un tono de burla en la voz. Luego dirigió su atención a la figura inmóvil de Naruto, que permanecía inquietantemente quieto, con la cabeza inclinada. El corazón de Iruka se hundió al presenciar el silencio inusual de su estudiante. «Ahora dame el pergamino, demonio», exigió Mizuki, con su impaciencia hirviendo bajo la superficie. Naruto levantó lentamente la cabeza, revelando una expresión que le provocó escalofríos en la espalda a Iruka. Era una máscara de impasibilidad, una calma que contradecía el caos que se agitaba en su interior. «Me han odiado, se han reído de mí, me han despreciado y me han insultado, todo porque todos ustedes eran unos tontos», dijo con voz firme, pero llena de un extraño peso. Una risita escapó de sus labios mientras apretaba el puño. La oscuridad de su pasado encendió un fuego en su corazón. «Ya no». Mizuki vaciló por un momento, un destello de incertidumbre cruzó su rostro. «¿Qué es esa expresión?». Naruto se rió en silencio, un sonido extraño que resonó en el silencio, mientras Iruka se estremecía al percibir un profundo cambio en el aire. Era una expresión que recordaba a un cadáver, el último destello de vida antes de la inevitable extinción de la llama. «Mizuki, ¿qué te hace pensar que saldrás de aquí con vida?». La desafió, y su voz se convirtió en un susurro amenazador. «Cállate, demonio. Ahora dame el pergamino o te mataré», espetó Mizuki, su ira ahora teñida con un dejo de miedo. «¿Cómo pudiste, cuando ya estás muerto?», respondió Naruto, con una fría sonrisa dibujada en su rostro antes de desaparecer en una bocanada de humo. «¿Qué?», exclamó Mizuki confundido, sus sentidos se encendieron cuando sintió que algo se levantaba detrás de él. Una estructura parecida a un pilar surgió del suelo y lo atravesó con un crujido repugnante. «Ark. Haz que pare. Ark. Por favor. Vuele, Ark», gritó Mizuki, agitándose contra la fuerza implacable. La sangre brotó de sus ojos, nariz, orejas y boca, su cuerpo se convulsionó de agonía mientras los ojos opacos de Iruka se abrieron de par en par, el horror grabado en sus rasgos. «¿Qué es eso?». «No te preocupes», la voz de Naruto se deslizó desde la base del pilar, suave y desconcertantemente tranquila.
Todo terminará una vez que sientas que tus entrañas arden mientras tu corazón aún late. Sorprendentemente, seguirás con vida. Levantó la mirada hacia Mizuki, cuyo cuerpo estaba suspendido como una ofrenda grotesca, el pilar blanco ahora estaba parcialmente teñido de carmesí. Por favor. ¿Ahora, qué fue eso? No puedo escucharte, Mizuki-sensei, la voz de Naruto estaba llena de burla. Por favor, mátame. Dijo Mizuki con voz ahogada, apenas un susurro, la desesperación arañando los límites de su cordura. Naruto frunció el ceño levemente, su expresión era contemplativa mientras miraba hacia los cielos oscurecidos. Tus ojos están tan nublados por el miedo y la rabia que no puedes comprender lo que no entiendes. Ya no. Después de una breve pausa, agregó con frialdad. No, morirás naturalmente allí arriba y sufrirás durante el mayor tiempo posible. Hasta que te encuentren, eres un desperdicio de existencia humana. Eres basura. No te preocupes. Nadie te encontrará durante mucho tiempo. Mientras la sangre goteaba de Mizuki, salpicando la cabeza de Naruto, el aura oscura a su alrededor se intensificó, amplificando aún más su ya aterradora presencia. La luna, que antes era pálida, colgaba en lo alto y ahora brillaba con un rojo intenso y siniestro, como si hubiera absorbido la pureza de la noche y hubiera arrojado un tono carmesí sobre las naciones elementales. Mizuki se quedó allí, mirando en silencio a la luna con horror, con una expresión congelada para siempre por la sorpresa y la incredulidad. Naruto centró su atención en Iruka, que yacía apenas aferrado a la vida. ¿Naruto? Logró decir Iruka con voz ronca, con la confusión y el dolor evidentes en sus ojos. Naruto se arrodilló a su lado, con una inesperada gentileza en su comportamiento. Sensei, ¿estás sufriendo mucho, Su mano brilló con una suave luz blanca mientras se acercaba lentamente a Iruka, sus intenciones estaban envueltas en misterio. Déjame ayudarte con eso. ¿Qué le hiciste a Miss? Iruka tosió varias veces, su cuerpo lo traicionó mientras luchaba por sostenerse. No te estreses, Sensei. Podrías decir que lo purifiqué. Jeje. Iruka sintió una extraña sensación de consuelo que irradiaba del poder de Naruto, una extraña calidez que le hizo abandonar cualquier resistencia restante. Cuando Naruto tocó su cabeza, todo su dolor comenzó a desvanecerse. El dolor, la pérdida y el miedo, todo se desvaneció, solo para ser reemplazado por un gran vacío. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Estaba perdiendo todo lo que lo ataba a este mundo. Todos somos humanos, Sensei, dijo Naruto en voz baja, sosteniendo suavemente la cabeza de Iruka. No entendemos realmente qué tipo de personas somos hasta que nos enfrentamos a la muerte. Mientras yacemos en sus brazos, con la muerte susurrando palabras tranquilizadoras para que dejemos ir todo lo que nos ata a este mundo, comenzamos a ver nuestras vidas desde una perspectiva en tercera persona. Nos juzgamos a nosotros mismos en ese momento. ¿Estuve a la altura de mis propias expectativas o mi vida fue un fracaso? Bueno, se rió Naruto levemente, pensativo, así es como los libros describen la muerte. Realmente no sé cómo se siente, ¿sabes? Así que dime, Iruka-sensei, ¿es eso lo que ves? Iruka miró a su alrededor y se sorprendió al encontrarse envuelto en una luz blanca cegadora. Curiosamente, podía sentir chakra irradiando desde cada rincón de la habitación. De repente, la escena cambió y se encontró observando el devastador ataque del 9 colas a Konoha que se desarrollaba ante él. Una mueca cruzó su rostro. Los padres de Iruka habían muerto durante esa noche de caos. Al principio, él había estado en el campo de batalla, desesperado por proteger a su madre. Su padre había declarado que era el deber de los padres mantener a su hijo a salvo de todo daño, pero en el caos, un shinobi lo había sacado a la fuerza, mientras él clamaba por sus padres, sus súplicas se perdieron en la confusión. Dejado solo y hambriento de atención, Iruka se había convertido en un bromista que buscaba llamar la atención y evitar su soledad. A menudo visitaba el monumento donde estaban grabados los nombres de sus padres y, durante sus momentos más oscuros, encontraba consuelo en la presencia del tercer Hokage. Mizuki, una amiga de la infancia, inicialmente le había brindado consuelo después del ataque del 9 colas. Sin embargo, Iruka pronto se dio cuenta de que la amabilidad de Mizuki había sido una fachada, un medio para ganarse la aprobación del Hokage, mientras que al mismo tiempo hacía que Iruka se sintiera miserable e inadecuado. Finalmente, Iruka se convirtió en profesor, inspirado por la sabiduría del tercer Hokage, con la esperanza de transmitir la voluntad del fuego a la siguiente generación. Pero cuando Naruto entró en su clase, Iruka luchó por conciliar su papel de mentor con el mismísimo recipiente del monstruo responsable de la muerte de sus padres.
Incluso había intentado solicitar no enseñarle a Naruto, pero el peso de esa idea lo había aplastado rápidamente. Ahora podía verlo todo, su vida entera, y juzgarse a sí mismo en consecuencia. No me arrepiento de nada, dijo Iruka, con voz firme a pesar del tumulto que sentía en su interior. Como dijiste, todos somos humanos y aprendemos de los errores que cometemos, y seguimos evolucionando para evitar repetirlos. Entonces la luz blanca cegadora regresó, y frente a él estaba Naruto, con una sonrisa genuina iluminando su rostro, un contraste inquietante con el horror que los rodeaba. ¿Evolucionar, eh? ¿Qué significa eso exactamente? Son solo palabras, Iruka-sensei, palabras que no reflejan la realidad. Dices evolucionar, pero algunos podrían argumentar que la evolución es imposible en este mundo. Yo creo que es posible, aunque mi definición es bastante diferente. Este mundo existe debido a la guerra, y será destruido debido a la guerra. Se alimenta de la guerra. Este mundo no ha evolucionado ni un ápice. No ha aprendido ni una sola lección de sus acciones. La codicia por el poder es la razón por la que ha habido la Primera, Segunda y Tercera Guerra Mundial Shinobi, y también es la razón por la que existen los Jinchuriki. ¿Y quién te dijo eso? Preguntó Iruka, entrecerrando los ojos y con el escepticismo escrito en el rostro. No eres más que un niño. Esas palabras son. ¿Sabes? Cuando estaba solo, murmuró Naruto con nostalgia, pensé que eso era todo, que mi vida estaría definida por una soledad sin fin. Pero entonces él llegó y me dio un propósito, algo por lo que valía la pena vivir, algo por lo que valía la pena morir. Iruka miró a Naruto desconcertado. ¿De quién estaba hablando? No sé dónde está ahora, pero se fue después de un tiempo, continuó Naruto, con la voz cargada de nostalgia. Me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre este mundo. Me mostró que mi soledad era una fortaleza, no una debilidad. Me enseñó a llevarla con orgullo. Me hizo darme cuenta de que esta aldea no me merece. Me enseñó, su mirada se posó con nostalgia. Todo. Naruto insistió, su voz firme pero cargada de un tono de urgencia. No importa cuán pequeña sea nuestra existencia en este mundo, esta noche determinará el destino de todo el mundo shinobi. Todo depende del día en que el 9 colas desapareció misteriosamente de la villa oculta de la hoja. Sus palabras quedaron flotando pesadamente en el aire, cada sílaba destilaba implicación. Esto pone a Konoha en una desventaja significativa. Y sospecho que usted sabe exactamente por qué, Sensei, se encontró con la mirada sorprendida de Iruka, y el peso de su revelación se hundió como una piedra. Todas las aldeas tienen sed de poder, continuó, con su voz baja y amenazante. No se detendrán ante nada para reclamar el título de la nación shinobi más fuerte aniquilando a Konoha. La expresión de Iruka pasó de la sorpresa a la incredulidad, una tormenta de emociones se arremolinaba en su interior. ¿Qué quieres decir con el día en que desapareció el 9 colas? Preguntó, con la voz teñida de confusión y miedo. ¿Estás tratando de huir? ¿Estás instigando otra guerra que destruiría la frágil paz que hemos luchado tanto por mantener? ¿Estás tratando de alterar el equilibrio de poder en el mundo? ¿Equilibrio de poder? Se burló Naruto, con un dejo de desdén en los ojos. Konoha posee la mayor parte de todas las bestias con cola. Pero esta guerra será diferente, Iruka. Si todo sale según lo planeado, este mundo no necesitará luchar en otra guerra. Evolucionará, se remodelará por completo. La risa de Naruto atravesó la tensión como un cuchillo, oscura e inquietante. Solo pensar en la guerra provoca escalofríos en la columna vertebral incluso de los shinobi más fuertes cuando recuerdan los horrores de la Cuarta Guerra Mundial Shinobi. Pero solo entonces, solo a través de ese caos, será posible la evolución. Su mirada se endureció y la determinación irradiaba de él como el calor de un incendio. Y me aseguraré de que suceda. Incluso si eso significa manipular a las mismas personas que amo al final. Unas imágenes pasaron por su mente. Teuchi y Ayame, con sus rostros llenos de calidez y amabilidad, yuxtapuestos contra la imagen de una mujer no identificada cuyo significado se le escapaba. Una punzada de culpa se retorció en sus entrañas. Incluso yo tendré que hacer sacrificios. Alguien tiene que cambiar las cosas. La gravedad de su convicción pesaba mucho en el aire, cargando la atmósfera de tensión. ¿Qué estás planeando, Naruto? Preguntó Iruka, frunciendo el ceño con profunda preocupación. La preocupación se dibujó en sus rasgos, las líneas de su rostro se hicieron más profundas mientras trataba de comprender la magnitud de lo que Naruto le estaba proponiendo.
Su corazón se aceleró, un instinto primario le advirtió del peligro que se avecinaba. En ese momento, el entorno comenzó a cambiar, el mundo a su alrededor se deformó y giró hasta que regresó al paisaje original. Aquel en el que Naruto se cernía sobre el cuerpo moribundo de Iruka, un espectro escalofriante de poder e incertidumbre. «Es hora, Sensei», dijo Naruto con sencillez, con palabras cargadas de firmeza. Su mano brillaba con una luz negra misteriosa y un aura palpitaba a su alrededor, envolviendo a Iruka en un abrazo oscuro. «Es hora de que evoluciones». El corazón de Iruka se aceleró, una mezcla de miedo y determinación luchaba en su interior. ¿Cuál era ese nuevo camino que Naruto buscaba? ¿Realmente lo llevaría a un futuro mejor o era un camino pavimentado con desesperación y traición? Mientras la oscuridad se cernía sobre él, Iruka sintió un profundo escalofrío en los huesos, entendiendo que el mundo estaba a punto de cambiar de maneras que apenas podía comprender. Salto de línea. Tsuchi no Kuni, la tierra de la tierra, se extendía sobre una vasta extensión caracterizada por un terreno desolado y rocoso. Su paisaje, duro e implacable, estaba dominado por imponentes acantilados y montañas escarpadas que formaban una formidable barrera natural, aislándola de las naciones vecinas. Enclavada en esta accidentada tierra se encontraba la aldea militar de Iwagakure, una fortaleza bajo el liderazgo del Tsuchikage, Onoki. Onoki era una figura diminuta, un hombre mayor con una llamativa barba triangular y un bigote puntiagudo que acentuaba su gran nariz roja. Sus pobladas cejas solían estar fruncidas mientras pensaba, ya que residía en la torre Tsuchikage, y su oficina servía tanto de centro de mando como de santuario. Ese día, estaba de pie junto a la ventana, con su mirada cansada fija en la siniestra luna roja que colgaba baja en el cielo, arrojando un brillo inquietante sobre la tierra. «Es un mal presagio», dijo con una mueca y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. El aura opresiva que irradiaba esa luna era palpable y estaba cargada de aprensiones. ¿Qué está pasando ahora mismo? Su mente se llenó de posibilidades y una tormenta de preocupación se apoderó de él. En ese momento, una voz animada irrumpió en sus pensamientos atribulados. «Oye, abuelo. Deja de parecer tan triste. Podrías morirte viejo». Kurotsuchi, su enérgica nieta, entró tranquilamente en su oficina con una sonrisa traviesa en el rostro. Su actitud despreocupada contrastaba marcadamente con la tensión que se cernía en el aire. Onoki le lanzó una mirada irritada. «¿Por qué no le das ese sombrero a alguien más?». Lo bromeó, señalando el tradicional sombrero Tsuchikage que llevaba sobre la cabeza. «Está claro que eres demasiado terco con respecto a tu edad. Todavía soy lo suficientemente fuerte para liderar esta aldea. No me subestimes», replicó Onoki, con los ojos crispados por una mezcla de irritación e indignación. Mientras continuaban sus bromas ligeras, un profundo suspiro los interrumpió. «¿Cuándo van a dejar de discutir sobre asuntos triviales?». Kitsuchi, el padre de Kurotsuchi, entró en la habitación. Era un shinobi alto y musculoso, con ojos oscuros agudos y perspicaces, con cabello canoso atado en una cola de caballo y una barba que enmarcaba su nariz bulbosa. Kurotsuchi se burló, cruzándose de brazos. «Cuando el viejo se retire». Kitsuchi sacudió la cabeza y dejó escapar un gemido. «Esto tardará una eternidad». Podía percibir la urgencia que se escondía tras sus alegres intercambios, una tensión subyacente que exigía atención. «De todos modos», dijo, redirigiendo la conversación. «¿Lo has notado? ¿No es así, Tsuchikage-sama?». En el momento en que habló, la atmósfera cambió. El humor desapareció de la habitación, reemplazado por una tensión inquietante. Onoki y Kurotsuchi guardaron silencio, su atención se centró en la luna que se alzaba amenazadora afuera. «Algo grande se aproxima», continuó Kitsuchi, con tono grave. «Puedo sentirlo. Mañana habrá un acontecimiento importante y estoy seguro de que los otros Kage también lo han sentido». Las implicaciones de sus palabras flotaban pesadamente en el aire. «Kitsuchi», dijo Onoki, con voz firme a pesar de la creciente ola de ansiedad dentro de él. «Sí, Tsuchikage-sama». «Refuerza la seguridad en la aldea», ordenó Onoki, y su autoridad recuperó la sala. «Asegúrate de que Ann y Roshi se presenten aquí de inmediato». Sus ojos ardían con determinación, y el peso de sus responsabilidades recaía sobre sus hombros. «Entendido», respondió Kitsuchi, asintiendo firmemente antes de salir de la oficina para ejecutar sus órdenes. Una sonrisa sombría se dibujó en el rostro de Onoki mientras veía a su hijo irse. «Soy demasiado viejo para esto. Pero, haré cualquier cosa por esta aldea». Una determinación feroz se apoderó de sus rasgos, un fuego encendiéndose dentro de él. «No importa lo que pase.
Las sombras de la tormenta inminente se hicieron más grandes y él estaba preparado para enfrentarlas de frente, sabiendo que el destino de Iwagakure, y tal vez del mundo, estaba en juego. Salto de línea. Una luz parpadeante bailó a través de la noche, revelando un pequeño fuego crepitante entre dos figuras sentadas juntas en las sombras del bosque. ¿Quieres decir que después de todo lo que pasó, no podemos ser detectados? La voz de Iruka tembló con una mezcla de confusión e inquietud. Por supuesto, Iruka, respondió Naruto, con un tono tranquilo pero decidido. Desde el momento en que robé el pergamino prohibido, me cubrí de una manera que me hizo invisible. También creé una barrera que me protegió de ser detectado mientras aprendía algunas técnicas críticas. Después de eso, me hice visible brevemente para ti para que pudieras tener una idea general de mi ubicación. Iruka entrecerró los ojos y su preocupación se hizo más profunda. Eso fue arriesgado. El Hokage me estaría buscando a través de su bola de cristal. Es una suerte que no la estuviera usando en ese momento. Yo también me considero afortunado, considerando que las posibilidades de ser descubierto eran altas, admitió Naruto, sintiendo un destello de alivio. Después, creé 4 clones que también se volvieron invisibles y extendí la barrera de invisibilidad al transferir la habilidad a mi kunai, lo que me permitió usar chakra sin ser detectado. Iruka alzó una ceja, su escepticismo era palpable. ¿Qué habrías hecho si el Hokage te hubiera encontrado? Oh, tenía un plan B, se rió Naruto, con un brillo travieso en los ojos. Creé un clon que se transformó en Mizuki. En el momento en que sentí la mirada de la bola de cristal sobre mí, fingí un secuestro, volviéndome invisible mientras los guiaba para detener a Mizuki. Realmente no pensé en eso, pero funcionó. Iruka sacudió la cabeza, entre divertido y preocupado. ¿Y qué hay de la técnica del pilar blanco? ¿Qué era eso? Purificación de todo, explicó Naruto, con un tono serio en su voz. Es una técnica prohibida desarrollada por el primer líder del clan Uzumaki, Uzumaki Kuragari. Esta técnica permite a quienes tienen el linaje percibir emociones negativas. Hizo una pausa por un momento, su expresión se oscureció. Según los registros, algo terrible le sucedió y se convirtió en un monstruo, se rió entre dientes ante la palabra, volviéndose en contra de todo lo que representaba el clan Uzumaki. Esta técnica fue una de las muchas selladas en el pergamino después de su muerte. Uzumaki Mito tenía la capacidad de sentir emociones negativas, pero decidió abstenerse de usarla. Ella selló muchas de sus técnicas dentro de ese pergamino para minimizar el riesgo de que cayeran en las manos equivocadas, ya que cualquier persona que no fuera Uzumaki que intentara usarlas enfrentaría consecuencias fatales. ¿Qué medidas tan drásticas para proteger una técnica?, reflexionó Iruka, intrigado pero aprensivo. ¿Qué hace y qué me hiciste tú? Naruto soltó una risa baja, el sonido estaba mezclado con una oscura diversión. La técnica es tan sencilla como parece. Cualquiera que albergue malas intenciones contra el creador se quema de adentro hacia afuera, pero permanece vivo durante el mayor tiempo posible, atrapado en un estado de pesadilla. Es posible que ni siquiera se dé cuenta de que está muerto debido al puro terror que experimenta. Las alucinaciones siguen al dolor inicial, y eso es lo que Mizuki está soportando actualmente. ¿Y qué hay de lo que te hice? Insistió Iruka, con la voz teñida de ansiedad. ¿Qué implicaba eso exactamente? Eso, Iruka, es una historia para otro momento, dijo Naruto crípticamente. Por ahora, piensa en ello como una mejora de tus habilidades. Solo recuerda, no debes pelear demasiado. Hay efectos secundarios no deseados si no te acostumbras a ello con el tiempo. Naruto miró a su alrededor con una mirada calculadora en sus ojos. Además, tu afinidad original era el viento. ¿Qué planeas hacer ahora? Preguntó Iruka mientras Naruto se levantaba, su postura irradiaba propósito. A partir de ahora, tengo la intención de hacer muchas cosas, declaró Naruto, endureciendo su determinación. Pero primero, nos iremos de esta aldea. De hecho, este es el momento perfecto para poner a prueba tus habilidades. Si bien puedo escapar volviéndome invisible, no puedo transferir la técnica a seres vivos, lo que te da la oportunidad de acostumbrarte a tus habilidades innatas. Cuando terminó, la mirada de Naruto se posó en Mizuki, que aún estaba inmóvil. Antes de irme, déjame divertirme un poco con Mizuki primero. Además, tendrás que deshacerte de tu protector de frente y de tu chaqueta. No queremos que nos identifiquen demasiado pronto. Después de que Naruto se fue, Iruka rápidamente se quitó la chaqueta y se quedó con una camiseta negra ajustada de manga larga y pantalones.
Mantuvo su protector de frente escondido en su bolsillo, un recordatorio simbólico de su identidad que aún no estaba listo para romper. Minutos después, Naruto regresó con una pequeña sonrisa traviesa y le entregó a Iruka una máscara blanca. Entonces, nos vemos afuera. Se movió una corta distancia por delante de Iruka, listo para partir. Espera, Naruto. Gritó Iruka con urgencia en la voz. Naruto se detuvo y se produjo un momento de silencio entre ellos. Finalmente, Iruka dudó antes de preguntar. ¿Por qué me salvaste? Una suave brisa hizo crujir las hojas en lo alto, pero Naruto permaneció inmóvil, con una suave sonrisa en sus labios. Iruka no podía ver las emociones detrás de esa sonrisa, pero recordaba un momento en el que se había parado frente a Naruto, preparado para bloquear el shuriken lanzado por Mizuki. Naruto se había quedado atónito, sin palabras. En respuesta a la pregunta de Iruka, Naruto permaneció en silencio, simplemente se giró para mostrar una suave sonrisa antes de desaparecer en un remolino de hojas. El corazón de Iruka se aceleró al recordar esa sonrisa. Desde que comenzó a enseñar a Naruto en la academia, nunca había visto una expresión tan genuina. Con un profundo suspiro, miró la máscara que tenía en las manos, sus pensamientos se enroscaron mientras se volvía hacia Konoha, sus luces distantes lo llamaban a casa. Miró hacia el cielo por un momento, ordenando sus pensamientos, antes de saltar a las ramas de un árbol cercano y avanzar rápidamente hacia las murallas de la aldea. Ya tomé mi decisión. Iruka se movía entre las copas de los árboles con un sentido de alerta agudizado. Cada susurro de las hojas aumentaba su conciencia. Cuando pasó junto a una rama gruesa, un escalofrío de aprensión lo recorrió. Debo haber pasado la barrera de invisibilidad. Bueno, veamos qué tan útil es esta mejora, murmuró en voz baja, con la adrenalina corriendo por su cuerpo. Mientras se ponía la máscara, Iruka se preparó para la confrontación inminente. Sintió que un grupo de ambos se acercaba a una velocidad alarmante. Capitán Manda, ¿cuáles son las órdenes? Gritó uno de ellos con tono de urgencia. Todos, excepto los Anbu, deben estar en sus casas. Cualquiera que sea atrapado afuera es considerado una amenaza. Captúrenlo para interrogarlo, ordenó Manda, con voz firme y autoritaria. Entendido, respondió el equipo al unísono. Pero a medida que se acercaban, el viento comenzó a azotarlos, volviéndose más intenso. Mamba abrió mucho los ojos. Mierda. Liberación de viento. Técnica de nube de polvo. En un instante, todo estalló en caos. Un torrente de viento a gran velocidad cargado de polvo se dirigió hacia los Anbu. Mamba saltó instintivamente para esquivarlo, pero su equipo no tuvo tanta suerte. La técnica arrasó la zona, incapacitando a 4 miembros del equipo Mamba, dejando solo a Mamba para enfrentarse al agresor. ¿Quién eres tú?, preguntó Mamba, con un tono monótono pero cargado de tensión. Ya no lo sé realmente, respondió Iruka, intentando aligerar el ambiente, pero la media broma cayó en el aire. Mamba respondió formando una serie de sellos con las manos. Liberación de fuego. Gran flor de llama. Una lluvia de proyectiles de fuego cayó sobre Iruka, quien maniobró hábilmente para evadir los ataques. TSH. Ella se basa en el fuego, pensó, evaluando su desventaja. Pero. Liberación de viento. Grandes vacíos. Múltiples vacíos surgieron de los labios de Iruka, absorbiendo el aire de las bolas de fuego y extinguiendo las llamas. Con la amenaza inmediata neutralizada, creó un clon de sombra, que se lanzó hacia adelante mientras tejía sellos. Solo estoy en desventaja si ella me envía técnicas de fuego. Si puedo desatar una poderosa técnica de viento que se combine con el fuego, podría fortalecer mi ataque. Pero si su fuego domina mi viento. Un resplandor oscuro envolvió a Iruka mientras preparaba su técnica. ¿Qué es ese chakra?, pensó Manda, alarmado. Liberación de viento. Juicio. Una enorme ráfaga de viento, con forma de guadaña gigante, se dirigió hacia ella. Mamba abrió los ojos horrorizada al evaluar el abrumador alcance de la técnica. Reaccionando con rapidez, se hundió en el suelo y evitó por poco el catastrófico ataque que arrasó la zona y arrasó con los árboles a su paso. Iruka jadeaba pesadamente, el esfuerzo lo agobiaba. Claramente, necesito volver a aprender a controlar el chakra. Esa demostración debe haber llamado la atención de los otros Anbu. Espero poder salir. De repente, unas manos surgieron de la tierra, agarraron las piernas de Iruka y lo tiraron hacia abajo, dejando solo su cabeza sobre la superficie. ¿Qué? Jadeó Iruka, el pánico aumentó cuando Mamba emergió del suelo frente a él. Casi de inmediato, otro escuadrón de Anbu llegó al lugar. ¿Cuál es la situación, Mamba?, preguntó Big, otro capitán Anbu.
Después de un breve intercambio de miradas, Mamba asintió y respondió. Lo encontré aquí después de que se diera la orden de cierre. Tenía la intención de capturarlo pacíficamente, pero utilizó una poderosa técnica de viento para incapacitar a mi escuadrón. Parece competente en técnicas de viento de rango AIS, posiblemente de Suna. Nunca podemos estar seguros, respondió Birt. La única opción que nos queda es llevárnoslo para interrogarlo. Pero justo cuando Birt se estiró para noquear a Iruka, este desapareció en una nube de humo. Los ojos de Mamba se abrieron de par en par bajo su máscara. El clon de la sombra. Todos, dispersos. No podemos dejar que alguien así escape. Podría tener pistas sobre el Jinchuriki desaparecido y el pergamino robado. No, definitivamente lo tiene, afirmó Mamba. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Preguntó Birt. ¿De qué otra manera podría conocer la técnica del clon de sombra? Halcón, ve a informarle a Lokage lo que pasó, ordenó Pájaro. Entendido. Respondió un ambú con una máscara de halcón, corriendo a través del bosque. Todos los ambú restantes se dispersaron en busca del sospechoso no identificado. Salto de línea. El viento pulsó alrededor de Iruka mientras se materializaba de la nada, una repentina oleada de energía atravesó su cuerpo. Se miró las palmas de las manos con incredulidad, maravillándose de la transformación que había tenido lugar dentro de él. Esta cantidad de chakra es asombrosa. Los pensamientos corrieron por su mente como un reguero de pólvora. Antes, solo podía manejar técnicas de viento de rango C. ¿Qué me hizo? ¿Aumentó mi chakra o simplemente amplificó su potencia? Sus cavilaciones internas se interrumpieron abruptamente cuando Naruto apareció frente a él, con una sonrisa juguetona iluminando su rostro. ¿Disfrutaste tu tiempo? Iruka parpadeó, todavía tratando de asimilar el cambio abrupto en sus habilidades. Todavía no puedo sentirlo antes de que llegue. ¿Qué linaje le permite moverse así? Este chico. Es increíble lo que puedo hacer con el viento, comentó Iruka, esforzándose por mantener la voz firme. ¿Qué me hiciste? Los ojos de Naruto brillaron con picardía. Bueno, el viento es tu elemento natural. Pero como dije antes, esa es una historia para otro momento. El brillo en sus ojos insinuaba misterios más profundos que aún no se habían descubierto, secretos que bailaban más allá del alcance de Iruka. Iruka no pudo evitar mirar a Naruto, con una mezcla de gratitud y curiosidad arremolinándose en su interior. La sonrisa del chico era contagiosa, pero solo profundizó la confusión de Iruka. Su intercambio fluyó sin esfuerzo hasta que Iruka suspiró con resignación. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Naruto entrecerró los ojos y miró fijamente las profundidades de obsidiana del cielo nocturno, donde las estrellas brillaban como diamantes distantes. Por ahora, Suna. Iruka abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando una repentina oleada de agotamiento se apoderó de él. Siento, gruñó, pero antes de poder terminar su pensamiento, se desplomó en el suelo, inconsciente. Maldita sea, murmuró Naruto, con la voz cargada de frustración. Te advertí que no te esforzaras demasiado. Esto será problemático. Sobre ellos, la luna brillaba intensamente, arrojando un resplandor etéreo sobre la tierra. Era un presagio de cambio, que marcaba el comienzo del viaje de Uzumaki Naruto y, con él, el destino del mundo. El shinobi rubio respiró profundamente y sus pensamientos se dirigieron hacia la vasta extensión de las naciones elementales que se extendían ante él. No puedo esperar para mostrarte lo que tengo por delante. Mientras se alejaba de su aldea, el peso del destino se posó sobre sus hombros y una estimulante sensación de propósito lo invadió. El viento susurraba promesas de aventuras, secretos que esperaban ser revelados y desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza sino también su determinación. Con cada paso, Naruto abría un camino hacia lo desconocido, listo para enfrentar lo que le esperaba.